Si estáis todos de acuerdo, que ya sabéis que esta parte la solemos grabar. A ver si esto quiere, sí. Sí, Y nada, os voy a presentar, aunque creo que todos la conocéis, a María Luisa Rodríguez de la Pinta. Ella es especialista en medicina del trabajo, es técnico superior en prevención de riesgos laborales y tiene una formación superior en vacunas y es jefe de sección en el Hospital Universitario Puerta de Hierro. Es buena amiga cercana al seminario desde hace tiempo y como está en primera línea allí con los sanitarios, pues el tema que nos va a presentar yo creo que es, bueno, pues probablemente la mejor persona que puede hacerlo, ¿no? Que es el tema del cuidado de los sanitarios durante la pandemia. Así que nada, 1.000.000 de gracias, María Luisa, por colaborar y querer presentar esto en el seminario. Y nada, todo tuyo, te escuchamos. Muchas gracias. pues nada, buenas tardes. Lo primero, darte las gracias, Lidia, porque me permites estar hoy compartiendo este seminario que a mí tanto me gusta con vosotros. Y bueno, el tema sobre el que quiero reflexionar durante el tiempo que vamos a estar juntos, yo creo que es un tema que nos hemos planteado en algún momento durante estos 2 largos años. Y es qué estamos haciendo o si estamos cuidando bien a nuestros sanitarios durante esta pandemia. Y a mí me gustaría que para poder dar una respuesta a esta pregunta retrocediéramos en el tiempo y nos fuéramos a febrero del 2020. El día 29 de febrero del 2020 ingresa en nuestro hospital, el Hospital Universitario Puerta de Hierro, el primer caso COVID. La OMS declara el brote de coronavirus como una situación de pandemia global. El día 14 se inicia el estado de alarma, prácticamente sin darnos tiempo a aceptar la situación. Estamos en un estado de alarma y durante esta primera fase es verdad que se trabajó con gran intensidad. Muchos sanitarios trabajaron sin descanso, las jornadas no eran de 24 horas, se enlazaba una jornada de trabajo con otra sin prácticamente tener descanso. El trabajo en equipo fue muy llamativo dentro de los centros sanitarios y además se estableció una colaboración entre unos servicios y otros, aquellos servicios en los que había defendido la actividad por la no presencia de pacientes de otras patologías o de otras especialidades, permitió que compañeros de estos servicios se unieran a la intervención en áreas COVID que prácticamente iban copando los hospitales. Además, también yo creo que hubo un dato muy importante y es que a la fuerza que teníamos en ese momento los trabajadores sanitarios se unió el apoyo y el reconocimiento a la población. Y yo creo que todos recordamos estas imágenes que fueron imágenes que ayudaron mucho en un primer momento. Eran imágenes del reconocimiento a la población a la actividad que estábamos desarrollando en los centros sanitarios, tanto centros de atención primaria como hospitales. Ese apoyo el personal sanitario lo sentía y lo agradecía. Pero la pandemia va avanzando, nos damos cuenta que desconocemos casi toda esta enfermedad. No solamente sus manifestaciones clínicas, sino también su evolución, las repercusiones y afectaciones orgánicas que provocaba y también los tratamientos. Se empezó con tratamientos básicos que se fueron haciendo cada día más complejos hasta ir consiguiendo los resultados que todos deseábamos, que era evitar más defunciones.
los casos seguían aumentando y llegó el momento complicado de tomar duras decisiones. No teníamos aparataje suficiente y había que ver cómo y cuándo se utilizaba. Y además a eso también se unió en el personal sanitario el miedo ante la posibilidad de llevar la enfermedad a casa y de contagiar a nuestras familias. Quizá en un primer momento no nos lo planteamos, pero yo creo que según fue avanzando la pandemia, según íbamos viendo la gravedad de la situación que estábamos viviendo, empezamos a tener miedo de que nosotros pudiéramos ser un vehículo de enfermedad a nuestras casas, a nuestro medio. El día 22 de mayo finaliza ese estado de alarma, pero prácticamente sin casi darnos tiempo a respirar, volvemos a asistir a un aumento del número de casos y los sanitarios en ese momento ya empezaban a sentir el cansancio. No solamente un cansancio físico, sino también un cansancio psicológico, y además ese apoyo que habíamos tenido a la población pues empieza a disminuir porque empiezan las quejas sobre el mal funcionamiento de la atención primaria, sobre la falta de atención a pacientes crónicos, el retraso en pruebas, consultas, etcétera. Es decir, hasta ese momento la población entendía lo que estaba pasando, pero a partir de esta segunda ola ya la población pide que volvamos otra vez a dar atención a todas las patologías, que la atención primaria vuelva a funcionar, se dan cuenta que eso no es posible, que nuestro sistema sanitario no puede hacer frente a la situación que estábamos viviendo. Y ahí nos paramos y reflexionamos. Los servicios de prevención, yo mi actividad laboral la desarrollo como jefe de servicio en un servicio de prevención de riesgos laborales, que además damos cobertura a 4 hospitales de la Comunidad de Madrid. Son hospitales de la zona noroeste, hospitales muy diferentes en cuanto a modo de gestión y también en cuanto a la población que atiende. Hay 2 que son de media y larga estancia, el hospital y el hospital. Tenemos el hospital que es un hospital de modelo clásico, y el Hospital Universitario Portal Hierro Majadahonda, que es un modelo de gestión de la sanidad mixto público-privado. No sé si me estáis oyendo. Ahora te hemos perdido un poquito, pero ahora te volvemos a ver. Sí, pero he perdido la presentación. A ver, un momento. Ahora, ¿me oís? Sí. ¿Me oís ahora? Entonces, ahora sí. Bueno, nos paramos y reflexionamos qué hemos hecho hasta ahora y qué podemos hacer para dar cuidado a nuestros sanitarios. Y en ese momento pues contábamos con un documento que sí que hablaba de aspectos éticos en situación de pandemia. Era un documento que estaba publicado pues por el Ministerio de Sanidad con fecha 2 de abril del 2020, y hay 3 aspectos que me gustaría destacar. Habla efectivamente que es una crisis sanitaria muy importante, no solamente por el número de personas que tenemos infectadas, sino por el alto número de personas que enferman y que además requieren cuidados sanitarios. Establece que las medidas que se adopten deben estar presididas por principios de equidad, no discriminación, solidaridad, justicia, proporcionalidad y transparencia. Y también establece que la ética no puede dejarse de lado durante
una catástrofe de salud pública como es esta pandemia. Y de este documento, que es muy oportuno y aparece además en un momento crucial, abril del 2020, he extractado algunos aspectos y vamos a ir viendo qué era lo que estaba pasando. En primer lugar, en cuanto a un elemento clave durante la pandemia que han sido los equipos de protección individual, el documento dice que debe garantizarse la disponibilidad de equipos de protección individual homologados por parte de todos los colectivos profesionales implicados en la lucha en primera línea contra la pandemia. Y esto pues estaba muy alejado de la realidad. En ese momento lo que estábamos viviendo en los centros sanitarios era falta de equipos de protección individual. Además, los equipos que teníamos en ese momento en los centros sanitarios estaban faltos de control y además tuvimos que retirar equipos que se habían distribuido en diferentes servicios y unidades por no cumplir con la normativa que se requiere para estos equipos de protección individual. Esta es una imagen que yo creo que todos hemos visto en los hospitales. Es la improvisación de nuestros sanitarios ante la falta de equipo, utilizar lo que tenían, exactamente lo que tenían para intentar protegerse. Esta fue una realidad que vivimos el día 13 de abril del 2020. El Centro Nacional de Medios de Protección emitió un informe sobre unas mascarillas que teníamos en ese momento distribuidas en los centros sanitarios para protección de nuestros trabajadores. Emite un informe en el que dice que tales equipos de protección individual no reúnen los requisitos mínimos para garantizar el fin de protección inicialmente previsto. Esto todavía agrava más la situación porque le hemos dado al profesional sanitario una sensación de falsa protección. Es decir, el trabajador está utilizando unos equipos que pensaba le estaban protegiendo y sin embargo eso no era así. ¿Qué hicimos desde los servicios de prevención? Pues lo primero, se solicitó a la dirección información sobre la distribución de estos equipos en el hospital, las fechas en las que se habían distribuido, el número en el que se había distribuido, a qué servicios habían ido esos equipos de protección y se hizo una búsqueda activa con la colaboración de los mandos intermedios del hospital y de la dirección. Se contactó telefónicamente o por correo electrónico con los trabajadores afectados que os podéis imaginar estaban bastante enfadados porque si ya es duro no contar con equipos de protección ante una situación de pandemia, más duro es que los equipos de protección que he llevado no eran equipos que me protegieran. Entonces se contactó con ellos, se hizo una evaluación clínica y se solicitó en los casos indicados pruebas diagnósticas pertinentes. Se registró la fecha, se abrió una base de datos, se registró la fecha del último uso de esta mascarilla, las tareas que se habían realizado con estos equipos de protección y se confirmó si había o no clínica compatible con la enfermedad. Y esto ocurrió no con uno ni dos trabajadores. Llegamos a un total solamente al Hospital Puerta de Hierro, 449 trabajadores habían utilizado estos equipos y habían prestado atención sanitaria a pacientes con ellos. Y esto teníamos que multiplicarlo por 4 porque tenemos 4, como ya os he dicho, tenemos 4 centros sanitarios que dependen de nosotros. ¿Y qué se hizo para intentar paliar esta situación? Pues desde la Dirección General de Gestión Económica, Financiera y Farmacia, el 8 de mayo de 2020, se crea un grupo de trabajo. Los integrantes, la coordinación la lleva la subdirectora general. 8 técnicos de prevención componen el grupo. Son técnicos de prevención de diferentes hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y 2 médicos, el jefe de servicio del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Fuenlabrada y yo del Servicio de Prevención del Hospital Puerta de Hierro. El objetivo era nada más que establecer y organizar
la metodología a seguir para la gestión de todas las consultas que se realizaban desde las direcciones de los diferentes centros sanitarios sobre el cumplimiento de la normativa requerida de los equipos de protección que se estaban suministrando. Cuando se produce el primer incidente con los equipos de protección, a partir de ese momento se establece la duda de si lo que estamos utilizando es correcto o no. Y entonces pues se hacen continuas consultas de las direcciones de los diferentes centros sobre diferentes equipos de protección. Lo que se hace es que los equipos que no cumplían con la normativa vigente y o no reunían los requisitos técnicos exigidos se enviaban a un centro, que era el Centro Nacional de Medios de Protección, para que revisara, porque en muchos casos las fichas técnicas que teníamos de estos equipos venían en chino y entonces era difícil entender y era difícil saber si realmente se ajustaba a la normativa que teníamos en Europa. Y entonces lo que hacíamos era se retiraban esos equipos y se mandaban al Centro Nacional de Medios de Protección, donde se estudiaban los equipos y realmente si esos equipos cumplían normativas se volvían a distribuir entre los diferentes servicios de los diferentes hospitales. Además, también se elaboró una base de datos común donde estaban recogidos todos los EPIs autorizados para su uso, con lo cual eso también nos facilitó mucho el que no todos los hospitales estuviéramos trabajando en el mismo tema. Si un hospital tenía información sobre un equipo determinado o tenía dudas sobre un equipo determinado, se informaba al grupo de trabajo que ese equipo se iba a retirar y entonces, bueno, pues el resto de los hospitales dejaba de trabajar sobre ese tema y trabajaba sobre otro equipo diferente. Se revisaron las dotaciones de equipos existentes en cada centro y además se elaboraron los pliegos de los concursos públicos para la compra de EPIs, para asegurar que eran unos EPIs que cumplían la normativa exigida. Los concursos públicos se llevaron a cabo y además se resolvieron también dentro del grupo de trabajo que se mantiene activo y además muy activo y bueno, que ha permitido pues que asegurar que los equipos de protección que están llegando a los hospitales después de del último concurso público son equipos que nos ofrecen toda la seguridad porque están revisados y han cumplido todos los requisitos que los pliegos del concurso público exigían. El segundo aspecto que me gustaría destacar de este documento, que no debemos olvidar, que es de abril del año 2020, ética y pandemia. Dice, debe realizarse por los gestores de los servicios sanitarios una planificación de la actividad laboral de los profesionales sanitarios que garantice la mejor atención posible a los pacientes y permita adecuados niveles de descanso físico a los profesionales con el fin de garantizar la continuidad asistencial. En la medida en que las necesidades asistenciales y la eventual existencia de personal sanitario de baja, fundamentalmente causadas por el impacto de la pandemia SARS-CoV-2 en el propio personal sanitario lo requieran, deberá llevarse a cabo una política de reclutamiento de profesionales sanitarios entre colectivos, personal residentes, desempleados, profesionales no comunitarios, pendientes de convalidación de títulos, etcétera. Pues exactamente igual que con los equipos, nada más apartado de la realidad. Lo que estábamos viendo es que ya de base, o sea, ya al inicio de la pandemia, antes de que surgieran los primeros casos, estábamos con un número de efectivos insuficiente. Además, los efectivos disminuyeron por el COVID-19 y lo que es más grave, no era posible contratar porque no había y no hay a día de hoy recursos humanos suficientes. Esta es una noticia del 5 de diciembre de 2019. Es una noticia que salió publicada en La Vanguardia y que dice: Madrid tiene un déficit de 527 médicos y 121 pediatras con respecto de la media nacional.
todavía no se había iniciado la pandemia. Esa era nuestra situación de base. Pero es que además, cuando nosotros hacemos el estudio de seroprevalencia de COVID en nuestro hospital, en el Hospital Puerta de Hierro, vemos que el 17,9% de nuestros trabajadores tenían serología positiva. Es decir, habían pasado COVID. Es verdad que no todos lo pasaron sintomáticos y no todos estuvieron de baja, pero un número muy alto de este 17,9% sí estuvo en su domicilio. Con lo cual, a la situación básica de inicio añadimos los profesionales que se van a su domicilio. Yo os quiero poner un ejemplo, mi propio servicio. El servicio de prevención, como os he comentado, da cobertura a 4 hospitales y el día 20 de marzo tenía de recursos activos un solo facultativo, 4 residentes, 3 enfermeras y un técnico. Estábamos en IT, estábamos de baja en nuestro domicilio, 3 facultativos, 2 técnicos y el administrativo, el único que teníamos. Todavía ahora nos cuesta entender cómo se pudo hacer frente a esa situación. Es verdad que contamos con colaboración interna. Por ejemplo, 2 facultativos de medicina nuclear se incorporaron a nuestro servicio. Un MIR de neurofisiología y 2 fisioterapeutas del hospital. Eran servicios que prácticamente no tenían actividad o bien que su actividad había bajado mucho. Además, también contamos con colaboración externa, enfermeras de colegios, las enfermeras que están ubicadas en diferentes centros escolares de la Comunidad de Madrid y que en ese momento, como los colegios estaban cerrados, pues se pudieron incorporar al servicio. Y médicos de una empresa, Quirón Prevención, que nos cedió facultativos de medicina del trabajo para que pudieran incorporarse al servicio de prevención. La falta de previsión, porque realmente esto es una falta de previsión, se ha informado muchas veces que en condiciones normales y con un sobreesfuerzo podíamos hacer frente a la situación, pero en el momento que viniese el más mínimo imprevisto, la sanidad no iba a poder, y realmente este no ha sido el más mínimo imprevisto, ha sido un gran imprevisto. Esto ha ocasionado pues agotamiento físico y mental, las jornadas de trabajo interminables y las semanas que se sucedían prácticamente sin descanso. ¿Y qué es lo que se han hecho? Pues se han hecho unos contratos COVID, que es verdad que nos han permitido muchos servicios, y aquí me incluyo, dar mejor atención a los pacientes, en nuestro caso a los trabajadores. Prácticamente los servicios de prevención como el mío, que era uno de los servicios más infradotados de la Comunidad de Madrid, ha duplicado sus recursos humanos. Y ya no con contratos COVID, sino que han sido contratos interinos, y realmente se han incorporado 2 médicos, 2 enfermeras y 2 técnicos al servicio. Esos contratos se hicieron el 1 de junio, con lo cual la parte fuerte, primera ola de pandemia, ya estaba bajando. Como casi siempre nos pasa, llegamos tarde. Otro aspecto destacable de este documento es, y dice textualmente, debe garantizarse el adecuado apoyo psicológico a los profesionales sanitarios en el contexto presente, con el fin de evitar o minimizar las consecuencias que sobre su salud mental puede tener una situación de estrés laboral como la actual a corto y medio plazo. Pues es verdad que el papel todo lo aguanta, porque realmente el documento es impecable, va desarrollando todos los aspectos que son importantes en el momento en el que estábamos, en el momento que estábamos viviendo, pero tampoco esto se cumplía. Ya la Sociedad Española de Psiquiatría informa que esta pandemia tiene una serie de factores que son generadores de estrés, que se prolongan en el tiempo y que ponen además en riesgo la salud
física, mental, espiritual y emocional de los sanitarios. Y lo dicen pues prácticamente al final de la primera ola. Ellos advierten de que hay un desbordamiento en la demanda asistencial, que hay un mayor riesgo de contraer enfermedad y transmitirla a los familiares, que los equipos de protección son insuficientes, que proporcionar apoyo y atención sanitaria conforme aumenta la demanda y la asistencia, la angustia del paciente y las familias es cada vez más difícil de manejar, que el gran estrés que se está viviendo en las zonas de atención directa, la exposición al desconsuelo de las familias y los dilemas éticos y morales, que todo esto unido pues conlleva un grave riesgo para la salud de los trabajadores. Además también en este momento vemos que la pandemia ha supuesto un reto para la humanización sanitaria, algo que realmente estaba ilusionando a la sanidad pública madrileña, que era intentar humanizar, pues bueno, un problema fundamental al que se ha enfrentado el personal sanitario es el aislamiento de los pacientes. Todos los sanitarios sabemos lo importante que es la vista y el tacto cuando estamos cuidando, lo importante que es poder coger una mano, poder mirar a los ojos a un paciente. Y eso lo perdimos porque íbamos con nuestros equipos y prácticamente teníamos una barrera permanente que nos dificultaba el acceso al paciente. Y además también es verdad que al estar solos, los pacientes y no poderse despedir de sus seres queridos, sobre todo en las últimas horas de vida, pues los trabajadores sanitarios pasamos a intentar cubrir ese hueco tan importante que se había quedado vacío. Todo esto, por supuesto, ha tenido una repercusión conductual, física, emocional y cognitivamente. Es decir, en cuanto a las conductas, pues es verdad que ese estrés intenso provoca hiperactividad y sobre todo provoca la dificultad para el autocuidado, que en ese momento era fundamental, que nosotros los sanitarios nos pudiéramos cuidar a nosotros mismos. También las repercusiones físicas, el insomnio, las alteraciones del apetito cognitiva, fundamental, la confusión. Estábamos instalados en la incertidumbre y eso provoca confusión y dificultad para concentrarnos, que era importantísimo en ese momento, debido a que todo estaba cogido con pinzas. Teníamos que intentar que nuestras actuaciones fueran lo más seguras posible. Y por último, una repercusión emocional, ansiedad, frustración. Que han colaborado en el Escorial, colaboraron con nosotros los psicólogos y los médicos de Médicos Sin Fronteras para ayudarnos a organizar esa situación de crisis. Y los psicólogos con los que tuvimos varias reuniones nos comentaban que aunque ellos estaban muy acostumbrados a vivir crisis sanitarias y de otro tipo y crisis muy importantes, sin embargo, esta les parecía especialmente grave en cuanto a la repercusión en la salud física y psíquica por por lo extenso en el tiempo. Y esto nos lo decían en junio del 2020. Y fijaros en qué fecha estamos y seguimos tirando del carro de la pandemia. ¿Qué se hizo? Bueno, pues es verdad que se han contratado psiquiatras y psicólogos para prevención y atención. Por ejemplo, el Hospital Puerta de Hierro pues cuenta con un efectivo que es una psicóloga que trabaja dentro del servicio de psiquiatría, pero que nos está dando un apoyo fundamental.
Además, también tenemos el apoyo del propio servicio de psiquiatría, no solamente la psicóloga, sino en los casos en los que hemos necesitado atención o colaboración de los psiquiatras han colaborado y nos han ayudado en el tema del manejo del estrés, y también contamos con el PAISE, el Programa de Atención al Sanitario Enfermo de la Comunidad de Madrid, y el PAIME, el Programa al Médico Enfermo. El PAISE depende de la comunidad y el PAIME del Colegio de Médicos, pero el PAISE en ese momento está totalmente sobrecargado con unas listas de espera importantes, con lo cual, bueno, pues es difícil obtener el apoyo en todos los casos en los que lo necesitamos. El servicio de psiquiatría del hospital pues elaboró unas normas pues para el manejo del estrés para profesionales sanitarios que bueno pues nos ayudaban a manejar los síntomas. Y además tuvimos que cuidar no solamente de la salud psíquica, sino también la salud física. Los profesionales sanitarios han necesitado cuidados dirigidos a la detección precoz de la enfermedad, a la indicación de aislamiento y baja laboral, con todo lo que eso suponía en un contexto de pandemia. Las dificultades que hemos tenido muchas veces pues para dejar en casa a compañeros sanitarios porque habían tenido un contacto estrecho con un caso positivo en un momento en el que faltaban los recursos en los centros. El seguimiento de su estado de salud durante el proceso de enfermedad, la derivación en los casos en los que había una mala evolución a los centros sanitarios, la indicación de reincorporación, la derivación a las consultas especializadas para el tratamiento y seguimiento del síndrome post-COVID y del COVID persistente. Todo eso lo hemos hecho desde los servicios de prevención. Y la detección y cuidado de los trabajadores especialmente sensibles en relación a la infección de coronavirus. Y fíjense que los grupos de riesgo eran muy extensos: enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica severa, la insuficiencia renal crónica, la inmunodeficiencia, el cáncer en tratamiento activo, los mayores de 60 años, la obesidad mórbida y los embarazos. Todos estos grupos eran grupos de trabajadores con una especial vulnerabilidad, y en cada caso teníamos que estudiar si ese trabajador podía seguir desarrollando su actividad en el hospital o tenía que ser derivado a su médico de atención primaria para ser apartado de su puesto de trabajo. Lo que hacíamos era seguir los procedimientos de actuación que el propio Ministerio iba elaborando para los servicios de prevención de riesgos laborales. Y por último, habla el documento del Ministerio de aspectos éticos y se constituye un imperativo moral proporcionar a los profesionales criterios orientadores claros y sencillos que no se conviertan en una trampa para quienes deben tomar decisiones, de modo que pudieran sugerir o promover indebidamente decisiones automáticas, rutinarias y despersonalizadas. El equipo médico responsable del paciente es el que deberá asumir las implicaciones de su decisión. Y también añade que es recomendable solicitar o recibir orientaciones, por ejemplo, del Comité de Ética Asistencial del mismo hospital o de otros facultativos con mayor experiencia y madurez, incluso constituidos en comité ad hoc. ¿Qué conflictos conflictos éticos hemos tenido? Pues no maleficencia, dilema en el encarnizamiento terapéutico, empleo de tratamientos no aprobados en ficha técnica, justicia, dilema para distribuir recursos, autonomía, beneficencia, dilema al proporcionar o no pruebas diagnósticas, discontinuidad asistencial en pacientes crónicos. Priorizar la asignación de unos recursos escasos para dar unos cuidados de calidad
e intentar maximizar su utilidad. El conflicto entre el cuidado del paciente y el autocuidado, el no disponer o ser insuficientes los equipos de protección nos ponía en una situación de desamparo frente y de no cuidado de nuestra salud. El deber de asistir a pacientes cuando se carece de competencias específicas para hacerlo, porque muchos servicios han necesitado la colaboración de compañeros de otros servicios que prácticamente pues hacía muchos años que no atendían patologías de este tipo. Es verdad que todo se ha hecho con la máxima seguridad, pero también es verdad que los propios profesionales sabíamos que muchos no estaban preparados para desarrollar la actividad que estaban desarrollando, aunque sí se hacía bajo la supervisión de aquellas personas más preparadas en este tipo de patologías. Los derechos del paciente a la información, al consentimiento, al acompañamiento y a la asistencia espiritual o religiosa. El Comité de Ética para la Asistencia Sanitaria de mi hospital, del que estoy súper orgullosa de pertenecer, porque la verdad es que es un equipo con el que se trabaja muy bien y del que se aprende mucho, pues el día 30 de marzo del 2020 decide crear un servicio de consultoría desde el propio comité con el fin de dar respuesta a los posibles conflictos que puedan generarse durante la pandemia, y se crea un comité permanente cuyos miembros eran los que ejercerían de consultores para llevar a cabo esta actividad. Y el objetivo era muy claro y todos entendimos que muy necesario en ese momento: colaborar con profesionales sanitarios, familiares y pacientes en la toma de decisiones que generen conflictos bioéticos en la atención sanitaria. Nos pareció y nos sigue pareciendo que era una función importante en ese momento, interesante y necesaria. Se hizo también estos encuentros de bioética del Hospital Puerta de Hierro se centraron en este tema, conflictos bioéticos en la pandemia por COVID-19, y se puso encima de la mesa la situación que estábamos viviendo y lo que estaba ocurriendo en diferentes servicios de hospital, como podría ser geriatría o como podía ser UCI o como podían ser los servicios de prevención. Han pasado 2 años desde el inicio de esa pandemia y yo creo que tenemos que reflexionar cuál es nuestra situación, y yo vuelvo a pedir, y siempre que hablo de este tema, creo que las autoridades sanitarias no se han dado cuenta de la gravedad y de la importancia del momento y de la repercusión que va a tener para que el sistema sanitario de nuestro país pueda seguir dando la cobertura que tiene que dar. Pues sí, han pasado 2 años y lo que estamos viendo es un aumento importantísimo del estrés laboral. Estamos viendo el síndrome del trabajador quemado, estamos viendo la fatiga por compasión en determinados compañeros de determinados servicios. Estamos viendo agudización de patologías crónicas, no solamente patologías mentales, que también, y estamos viendo y asistiendo a un deseo de abandono a la profesión. Y esa frase, si yo volviera a empezar, no sé si haría esto. Que era tan difícil encontrarla en el personal sanitario y que ahora la oímos con mucha frecuencia. ¿Qué es lo que estamos detectando en los servicios de prevención? Pues estamos detectando estrés laboral, estrés postraumático, trastornos adaptativos, ansiedad, sintomatología depresiva, crisis de pánico y fobias al centro de trabajo. Esas personas que el domingo ya empiezan a barruntar, que al día siguiente tienen que volver a trabajar y que se sienten incapaces de volver otra vez a su centro de trabajo, o volver otra vez
a exponerse ante un paciente. También estamos viendo el síndrome del trabajador quemado, pero sabéis que este síndrome tiene un desarrollo mucho más largo en el tiempo y lo que estamos viendo fundamentalmente es el agotamiento físico y mental y la despersonalización y la indiferencia. A mí, mira, ya esto me da lo mismo, pero lo único que quiero es que esto se acabe y desmotivación. Y luego la fatiga por compasión o estrés por compasión, que es más una respuesta ante el sufrimiento de un individuo más que a la situación laboral y tiene una repercusión importantísima en todos los ámbitos. Además, los individuos que experimentan esta fatiga por compasión refieren una sensación de cansancio y una dificultad generalizada para ayudar a otros individuos. Son esos sanitarios que empatizan hasta tal punto con sus pacientes que se van quedando con un poquito del problema de cada uno y durante este periodo los problemas han sido tantos, los sufrimientos han sido tantos que realmente les ha podido. ¿Cómo hemos identificado lo que está ocurriendo en el medio sanitario? Pues lo hemos identificado fundamentalmente por las consultas que mantenemos diariamente con los sanitarios. En el servicio de prevención de nuestro hospital, pues ha habido días de 70 pacientes por facultativo. Además, también hicimos una iniciativa que fue una entrevista clínica de salud con los mandos intermedios del hospital, fundamentalmente supervisoras, que es un mando intermedio muy importante dentro de los centros sanitarios. En esa entrevista, que era una entrevista de casi una hora o en algunos casos más de una hora, además les preguntábamos cuáles eran las dificultades más importantes a las que habían hecho o estaban haciendo frente durante esa pandemia y cómo podíamos ayudarles tanto desde el servicio de prevención como desde la dirección, porque la información que ellas nos daban, y así se lo hacíamos saber, se iba a transmitir a la dirección correspondiente para intentar abrir líneas de mejora. Fue una práctica que nos aportó muchísima información. Las supervisoras conocen muy bien sus servicios, conocen muy bien a su personal y tenían muy claro identificados cuáles eran los problemas que habían tenido y que seguían teniendo. Además, como os he dicho también, tenemos una psicóloga que es un contrato COVID, que dentro del hospital trabaja en el servicio de psiquiatría, pero que ve trabajadores del hospital y con ella yo me he reunido en varias ocasiones y también pues un poco confrontábamos la información que teníamos, que estaba viendo ella, que estábamos viendo nosotros. Y luego también las conversaciones que mantenemos con los facultativos del PAISE, el programa de atención integral al sanitario enfermo de la Comunidad de Madrid. En esas conversaciones, que son prácticamente semanales, pues también nos íbamos dando cuenta de la dificultad que tenía el manejo de tan alto número de casos como estábamos viendo de patología relacionada con la situación de pandemia que estamos viviendo. Y por último, pues la bibliografía científica, lo que se estaba publicando, y yo creo que todos hemos coincidido en los mismos aspectos y en las mismas patologías. Estos son resultados de un estudio que se han publicado la semana pasada. Es un informe de resultados de la radiografía de la situación profesional y emocional de la profesión enfermera. Es un estudio que ha hecho la Organización Colegial de Enfermería. Y bueno, pues iba dirigido a 275.000 enfermeras del sistema sanitario español,
Era una entrevista online que tenía una duración aproximadamente de 6 minutos, era un cuestionario semiestructurado y la muestra ha sido de 19.300 encuestas. El trabajo de campo se ha realizado entre el 25 de enero y el 1 de febrero y la semana pasada sacaron resultados. He extractado los que me han parecido más llamativos y más demostrativos de la situación que estamos viviendo, pero la verdad es que el informe globalmente es muy interesante. El COVID ha incrementado el trabajo de las enfermeras en un 91% de los casos. Y es verdad que, aunque todos lo hemos vivido y lo hemos verbalizado con nuestros compañeros, la ola Omicron ha incrementado de forma importante el trabajo de cuidados, tanto de enfermería como de otras categorías laborales respecto a otras olas. Yo creo que nos ha pillado tan cansados en vísperas de Navidad, que ya teníamos todos organizados nuestra Navidad, nuestro descanso, y hemos tenido que volver a no descansar durante las vacaciones, a posponer esas vacaciones, y yo creo que hemos afectado, y ahora sí que os hablo también por mí, especialmente mal esta ola Omicron. El 93,6% de las enfermeras consideran que hay que incrementar las plantillas en la situación actual. Mayoritariamente piensa que se necesitaría aumentar entre un 33% y el 100%. El COVID ha afectado psicológicamente entre mucho y bastante al 84,7% de las enfermeras. El 85,5% ha tenido episodios de estrés, el 67,5% de ansiedad, el 58,4% temor y miedo y el 58,6% insomnio. Y depresión un 33%. Son los resultados del estudio. El 16,5% se ha visto obligada a pedir baja por ansiedad, estrés o agotamiento mental, y la mayor incidencia de bajas por estos motivos la presentan los profesionales del área sociosanitario. Además, la percepción general es de escaso reconocimiento, salvo en pacientes y familiares. Es decir, el reconocimiento del paciente yo creo que es nuestro motor. Pero en este momento, y sobre todo a lo largo de estos 2 años, yo creo que teníamos que haber tenido el reconocimiento de responsables políticos, de autoridades sanitarias que se hubieran dado cuenta de la tremenda gravedad del momento que se estaba viviendo. El 46,5% ha pensado en algún momento dejar la profesión, y yo creo que es un dato realmente alarmante. Y es verdad que aunque el sentimiento de abandono de la profesión ha sido global a todas las áreas, tiene mayor presencia en cuidados intensivos. Estos son los últimos datos que he visto haciendo una búsqueda en relación con el tema que os estoy exponiendo. Pero también hay datos, por ejemplo, del programa de atención integral al médico enfermo, y ahí también vemos que ha habido un aumento muy importante de afluencia de sanitarios en busca de ayuda de profesionales de salud mental. ¿Qué medidas preventivas podemos poner? Pues yo creo que hay medidas organizacionales importantísimas. Rotación de tareas. No puede ser que haya profesionales que llevan 2 años en un área COVID, trabajando con equipos de protección individual 8 horas al día durante 5 días a la semana o 6 días a la semana, en función del tipo de turnos que tienen. De alguna manera hay que intentar que esos profesionales y mejoren sus condiciones de trabajo. Es verdad, en nuestro hospital sí que se propuso un programa de rotaciones, pero no sabemos cuál es el motivo
no han pedido esas rotaciones. Los trabajadores de áreas COVID se sienten más seguros en las áreas COVID, están muy acostumbrados a trabajar con equipos de protección individual, pero yo pienso que es necesario buscar una solución a estos profesionales. Respetar los periodos de descanso. No se han respetado los periodos de descanso. No se han podido respetar los periodos de descanso. Pero ¿por qué no se han podido respetar? Porque no estaban correctamente dimensionadas las plantillas y no había recambio además. No teníamos, no se podía contratar porque no había recursos humanos. Eso ha llevado a periodos de trabajo muy largos, pero es que todavía hoy en día cuando nos falla un profesional, que nos está fallando continuamente, porque si pensamos en la incidencia que ha tenido la ola, eh, la variante Omicron, vemos que, bueno, nosotros ha habido días que han salido por PCRs positivas hasta 35 sanitarios de baja por ser positivos frente a COVID. Con lo cual, si yo hoy tengo guardia y empiezo con síntomas, me hago una PCR y soy positiva, hay que buscar a alguien que cubra esa guardia. Y se ha buscado, se ha llamado y se ha encontrado. Y yo creo que eso, de alguna manera, hay que establecer cómo recompensamos al sanitario que en ese momento estaba descansando en su casa, que además no pensaba trabajar ese día y que se ha puesto a disposición del hospital para poder cubrir a un compañero que se ha enfermado. El apoyo al trabajador, la palmadita en la espalda, que en la mayoría de los casos puede ser a coste cero, pero que ni siendo a coste cero se ha hecho. Y yo creo que eso es algo que no tiene sentido no haberlo hecho, no tiene ningún sentido no haberlo hecho. Todavía asistimos a situaciones que dices, es que no es lógico que un trabajador en un grupo de apoyo en el que se le está intentando ayudar para que salga de la situación que tiene secundaria a COVID, no se le permita que un día a la semana vaya a esa terapia de grupo, porque con las 4 horas que tenemos para poder asistir a una consulta no le da tiempo a ir a Madrid, a asistir a su grupo, a su terapia de grupo y volver. Pues son cosas que parecen inconcebibles en este momento, pero están ocurriendo. La formación, pienso que es fundamental, sobre todo que haya un programa de desarrollo de mandos intermedios, cursos de liderazgo. Es fundamental que los mandos intermedios de los centros sanitarios estén correctamente formados y que sepan manejar las situaciones que podemos vivir dentro de este medio. Y también la formación de los trabajadores, el darles herramientas, cursos de habilidades, de resiliencia, el mindfulness, por ejemplo, que sí que se ha hecho en algunos centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. Se iniciaba la jornada con una sesión de mindfulness desde tu puesto de trabajo, eran 5 minutos, pero sí que aprender a estar aquí ahora y a desarrollar herramientas para hacer frente al momento. Y la prevención de patologías, el apoyo psicológico, el apoyo a los servicios de prevención, también están colaborando servicios de rehabilitación. Por ejemplo, nosotros en el hospital pues tenemos 2 días a la semana en un horario puente que es de 2:30 a 3:30. En una sala del hospital hay fisioterapeutas que pues ayudan a trabajadores a relajar, a hacer estiramientos, y luego también tenemos las unidades post-COVID que también están colaborando para la asistencia de los trabajadores que han pasado la enfermedad y que mantienen pues diferentes cuadros integrados en ese síndrome de COVID persistente. En cuanto a las conclusiones, la primera conclusión es que efectivamente el papel todo lo puede. Lo que hemos visto en el documento emitido por el Ministerio al inicio de la pandemia no se sostenía
no ha sido real en los centros de trabajo. Es verdad que la pandemia ha sido una oportunidad que nos ha permitido mostrar nuestros principios de justicia, solidaridad, equidad, transparencia y reciprocidad, pero también es verdad que los responsables sanitarios tendrían que haber actuado de otra manera. Tendrían que haber dado mensajes claros. Todos deberíamos de haber conocido más claramente cuál era la situación a la que nos estábamos exponiendo, manejado más adecuadamente las expectativas, no aumentar la incertidumbre en la que ya estábamos instalados y ofrecido suficientes recursos y equipos. Los responsables sanitarios deberían haber cuidado el bienestar de sus sanitarios y haberse ocupado de su seguridad y salud. Y además es verdad que los sanitarios, yo creo que también hemos visto que necesitamos una formación complementaria en ética, que deberíamos haber conocido la deliberación como herramienta que nos podría haber ayudado a realizar mejor nuestro trabajo y a tomar decisiones adecuadas. Educar en la deliberación, yo creo que debería ser una línea de trabajo a raíz de todo lo que hemos vivido. Como dice el profesor Diego Gracia, la deliberación es un procedimiento de toma de decisiones que tiene que ver sobre todo con la lógica. Deliberar es pensar despacio y eso yo creo que es justo lo que no se ha hecho en muchos casos. Evitar los sesgos que puedan hacer que tomemos decisiones incorrectas. Y es verdad que será preciso tener en cuenta a la hora de tomar una decisión razonable o prudente y que para deliberar es necesario tener conocimientos, habilidades y sobre todo actitudes. Y yo quiero hacer hincapié en este último, en este último apartado. Las actitudes han sido fundamentales para poder sobrellevar la sobrecarga que ha supuesto la pandemia. Yo creo que todo lo que hemos hablado está incluido en el cuidado de sí como ética para el cuidado del otro y como todos conocemos, sobre todo los que trabajamos en el medio sanitario y que ya lo decía Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, quien sabe cuidar y gobernarse a sí mismo está capacitado para cuidar y gobernar a los otros. Y yo creo que en ese momento los sanitarios nos ha costado muchísimo cuidarnos a nosotros mismos, no nos han ayudado a cuidarnos a nosotros mismos y eso también ha dificultado el cuidado y el gobierno de los otros. Yo creo que trabajar en el cuidado sanitario es imprescindible para poder ofrecer un cuidado de calidad a los pacientes. Pero además el cuidado de los trabajadores sanitarios tiene que ser un fin en sí mismo, porque además de sanitarios somos personas y esto no lo puede olvidar nadie, pero menos las autoridades sanitarias. Y bueno, esto era un poco lo que yo quería poner encima de la mesa para que reflexionemos entre todos, para que esto no digamos aquí no ha pasado nada, aquí han pasado muchas cosas y yo creo que tenemos que aprender de lo que ha pasado para que no se repita. No sabemos todavía en qué momento de la pandemia estamos, la incertidumbre está instalada en nuestro día a día. Todos tenemos muchas esperanzas de que esto esté pasando, pero la realidad es que lo desconocemos. Entonces, pues nada, me gustaría poder debatir con vosotros muchos de los aspectos que he puesto encima de la mesa. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María Luisa. Muy interesante. Yo creo que nos has puesto efectivamente un panorama de temas importantes en la mesa. Y bueno, como además hay varios sanitarios en el grupillo que estamos aquí ahora, pues seguro que también ellos pueden corroborar cosas de las que has dicho y contarnos también su vivencia, ¿no? Un poquito. No sé si hay alguien que quiera ya participar. Abrimos ahora el debate.